Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo se encuentran? Me alegra saludarles. Hoy ha hecho frío, ¿cierto? Uy, de esta mañana salí al trabajo y estaba lloviendo, llegué al trabajo y seguía lloviendo, y eran las 10 de la mañana y seguía lloviendo y estaba haciendo un frío, pero bueno, gracias a Dios podemos estar acá adorando a nuestro Señor, amén. Así, amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Quiero hablar esta tarde acerca de algo que creo que es importante para nosotros, y por eso he titulado la enseñanza la necesidad de confesar. Y quiero como que usted tenga esta tarde unas preguntas en la cabeza, que usted como que piense en algunas cosas que sé que nos afectan a todos. ¿Por qué sé que nos afectan a todos? Porque todos fallamos de alguna manera. Entonces las preguntas que yo quiero que tú tengas en mente son: ¿cómo debemos manejar el pecado? ¿Qué debemos hacer cuando hemos fallado? ¿Cuál es el primer paso para ser libres o ser libre del pecado? ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando he pecado? ¿Qué es lo que yo debo hacer cuando he fallado? Y me interesa mucho este tema porque veo que el cristiano, y no importa si tú no eres cristiano y nos estás visitando o nos estás escuchando, viendo la transmisión, no interesa si eres o no eres cristiano, tú necesitas saber manejar el pecado, pero desde dos perspectivas diferentes. El cristiano tiene que aprender a manejarlo, porque si no lo hace de la manera correcta, el pecado lo va a dañar, lo va a destruir. Y el que no es cristiano necesita aprender a manejar el pecado, porque si no, eso lo estará condenando finalmente. ¿Y qué es en ese caso aprender a manejar el pecado? Pues arrepentirse, entregarle su vida a Cristo Jesús, nada más. Pero yo veo como muchos cristianos no saben manejar el pecado, no saben qué hacer con él, y lo que sucede es que ocultan sus faltas. Hay un ocultamiento, hay como una hipocresía cristiana en donde queremos aparentar que no hay problemas, que no hay fallas, que no hay errores, que nuestras vidas son inmaculadas, son impolutas, no tenemos ninguna falla ni ningún error, sino que todo es bien, todo está perfecto. Y nos preguntan: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y las personas normalmente bien, y nunca manifestamos ni en confianza ni en ningún lugar: no, mire, estoy luchando con esto, ore por mí, que estoy siendo atacado por una tentación, o estoy luchando con esto. Nadie dice eso, porque qué oso. En la iglesia reina es la santurronería, en donde todos supuestamente somos perfectos, pero nadie es perfecto. Todos supuestamente tenemos vidas perfectas, pero si usted va y mira y revisa las vidas de todos nosotros, incluyéndome a mí, el predicador esta noche, pues tenemos fallas. Y entonces lo que debemos aprender es a manejar el pecado, y por eso hay una necesidad de confesarlo. Muchos creyentes viven de acuerdo a una ley, y ayer con mi esposa veíamos eso es un documental como película, y es la historia de una muchacha que se llama Katherine Gun. Bueno, no muchacha, no es tan muchacha. Resulta que Katherine Gun trabajó en una oficina por allá en Inglaterra, y trabajó en la época en que se dio la invasión a Irak. Estamos hablando del 2003, 2002, 2003. Y entonces empezaron a darse una serie de argumentos y de razones para que tanto Estados Unidos como los aliados, Inglaterra en ese caso, fueran a la guerra. Y ella recibió un correo, y el correo que recibió decía: tienen que espiar a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para que después puedan chantajearlos de tal manera que cuando Estados Unidos proponga que hay que ir a la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU diga: sí, hay que ir a la guerra. Y entonces le dan una justificación moral a la guerra. Pues ella recibió esto, ella lo publicó y fue demandada por la corona británica por traición a la patria. Y es increíble que hayan leyes en los estamentos políticos que les hagan jurar, y firman todos esos que trabajan allá compromisos en donde están
impedidos de hablar de temas que estuvieron manejando o que tuvieron conocimiento mientras trabajaban en la administración pública o en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de no sé qué. Y entonces hay un secreto, una inviolabilidad del secreto. ¿Sabe a dónde lleva esto? A que se puedan justificar cosas con mentiras, a que el Estado se vuelva corrupto, falso, y finalmente todo lo que hace el Estado esté manchado. ¿Por qué? Por corrupción, por cosas que no son buenas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el cristiano a veces vive de esa misma manera. Vive con un secreto y él no ha afirmado ante nadie que tiene que quedarse callado, pero él mismo sabe que si dice va a tener problemas, que no debe hablar, que no debe manifestar la debilidad o la situación por la que está pasando, porque necesita estar en silencio. Y si lo dice, es demandado por traición, traición contra su propia vida. Así viven los cristianos. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y sabes, yo creo que una de las cosas que más daña a las personas en la iglesia es precisamente no confesar, no saber tratar el pecado, no saber tratar con su debilidad, con su fragilidad. Y finalmente eso resulta sacándolos. Y quiero que esta noche miremos la escritura. Vamos a estar centrándonos en el Salmo capítulo 32, pero vamos a mirar otros pasajes de la escritura que nos son ilustrativos y nos van a dar más luz frente a esto que vamos a hablar esta noche. Pero mi intención es que tú seas bendecido, mi intención es que tú puedas recibir un camino que te sirva para ir adelante. Así que oremos, cerremos los ojos y damos gracias a Dios. Señor, estamos ante ti esta noche para escuchar tu palabra. Lo único que queremos es que tú hables a nuestro corazón. Lo único que yo deseo es ser usado por ti, Padre, para traer el mensaje, la palabra, tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad y por medio de ella somos santificados. Así que háblanos esta noche. Amén y amén. Dice el Salmo 32 en los primeros versículos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es un salmo que empieza con una manifestación, una declaración muy bonita. Está hablando el salmista aquí de una bienaventuranza, y en este caso el que es bienaventurado es la persona que ha sido perdonada por Dios. Es la persona que ha recibido la misericordia de Dios, que no es culpado de iniquidad, de maldad. Y dice el versículo 2, la parte final, dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto es lo que me interesa ahora que nosotros prestemos atención. Hay una bienaventuranza, hay un gozo en aquel que no es culpado de iniquidad y su pecado ha sido perdonado. Pero ¿qué clase de persona es esa? ¿Qué clase de personaje es aquel que ha sido perdonado? ¿Quién puede ser bienaventurado? Bueno, es una persona que confiesa sus pecados. Es una persona que ha aprendido a colocar delante de Dios todas las cosas y a estar en regla en ellas. No me quiero detener en estos dos versículos porque no son el centro de mi enseñanza, pero sí me interesa que hablar de ellos al comienzo como pues introductoria a la enseñanza, porque hay una bienaventuranza. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres tener bendición, necesitas no tener engaño en tu corazón. ¿Y cómo no hay engaño en el corazón? Pues cuando confiesas. ¿Qué pasa cuando uno no confiesa el pecado? ¿Qué pasa cuando una persona no ha aprendido a arreglar las cosas con Dios y con los demás pronto? ¿Qué pasa cuando una persona tiene engaño en su corazón? Mira el versículo 3 y el versículo 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Esa es la experiencia de una persona que no ha confesado su pecado. Es la experiencia de una persona que tiene cosas ocultas, que tiene tapados. Todo en él, la experiencia es envejecer los huesos, gemir todo el día, siente la mano de Dios sobre él
y todo su verdor, todo lo que es su vigor se convierte en sequedad. Ahora, ¿cómo tú experimentas eso en tu vida? ¿Cómo esto que es poesía se experimenta en nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de no confesar el pecado? Primero es que hay un alejamiento de Dios. ¿Y qué es un alejamiento de Dios? El pecado simplemente nos aparta. El pecado nos hace enemigos de Dios, así como Adán en el huerto y Eva cuando pecaron, ¿qué pasó? Dice que fueron expulsados y una espada que se revolvía impedía que ellos entraran ¿a dónde? A la presencia de Dios, al Edén. Ya no podían entrar, se había roto la comunión. Pues lo primero que tú vas a experimentar cuando hay un pecado en tu vida que no has confesado es el peso del juicio y de la ira de Dios. Tú vas a sentir que eres un enemigo de Dios. Eso es lo primero que tú vas a experimentar en tu vida. Y qué terrible es saber que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, que ahora es mi enemigo. Así no podemos vivir. Eso no es de ninguna manera una experiencia agradable o soportable. No, pero es lo primero que tú vas a experimentar. La mano de Dios sobre tu vida. Por eso hay gente que cuando y se han levantado doctrinas así en la iglesia y de una u otra manera no tienen 100% la razón, pero tampoco es que sean mentira. Y los amigos de Job le decían a él: usted está mal es porque usted ha pecado contra Dios, por eso es que le está yendo ¿qué? Mal. Y ciertamente hay un punto en donde muchas de las cosas que nos suceden son producto del juicio de Dios con respecto a nuestra propia maldad. En el caso de Job no era así, porque Job era un hombre íntegro, pero en muchos casos sí, claro. Y no podemos negar que el pecado trae consecuencias, es el juicio de Dios. Usted ya ve a Israel. Israel fue llevado al cautiverio, primero por Asiria, luego por Babilonia. Mucho tiempo estuvieron allá cautivos, exiliados, perdieron absolutamente todo y después tuvieron que regresar pobres, esclavizados a su territorio. ¿Consecuencias de qué? Del pecado. Eso es lo primero que tú vas a experimentar. Lo segundo es un fuerte sentido de la acusación. Y para eso ya no necesitas que Dios te esté juzgando. Para eso simplemente necesitas saber que tú pecaste, que tú fallaste. Solamente tu mente, tu propia conciencia, tu propio corazón te va a estar acusando en todo momento. Y qué cosa tan terrible que es vivir con la acusación. De esto, de la acusación, se desprenden un sinnúmero de cosas más que tú vas a experimentar, como por ejemplo una vida devocional truncada. Ya no vas a poder leer la Biblia de la manera en que lo haces o en que lo hacías. ¿Por qué? Porque ahora sientes que al leer la Biblia como que te quema los ojos, como que los dedos, como que ay, esto. No vas a poder orar con libertad, porque si oras sientes que es que ni siquiera dan ganas de orar porque te sientes incapacitado de hacerlo. No quieres levantar los ojos al cielo. Vas a estar truncado en cuanto a la alabanza. No vas a poder gozarte en la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque solo sientes es una acusación terrible. ¿Quién se va a gozar en la presencia de Dios? Soy libre, tú me has hecho libre, cuando tiene un pecado que no ha confesado. Nadie. Usted por el contrario quisiera estar tirado en el piso, llorando, gimiendo porque sabe que ha fallado. No quiere estar danzando ni saltando de gozo, de alegría. Eso es lo que se experimenta cuando no hay una confesión. Además, se experimenta un síndrome de persecución. Creemos que todos conocen nuestro pecado, como que todos lo saben, como que el pastor tiene un don porque me predica específicamente a mí, o mi mamá fue a decirle al pastor, o mi esposa o mi esposo se fue a quejar allá y el pastor me está predicando a mí. ¿Y por qué? Usted como que se entra a la iglesia y apenas como que hay un escáner en la puerta y apenas usted entra, se saben sus pecados y le llega la información directa al pastor en el celular. Entraron tales y tales, tienen tantos pecados, así que usted ya sabe lo que tiene que predicar. Hay un síndrome de persecución, y si se le acerca a alguien a orar por usted, usted dice: no, Dios, ya conocen mi pecado. ¡Ah! Terrible. Hay un síndrome de persecución. Todo esto producto de la no
confesión. Mire todo lo que experimenta una persona que no ha confesado su pecado, una persona que no ha aprendido a vivir. Siente que cuando golpean a su puerta están llegando las consecuencias del pecado no confesado. Qué terrible es esa gente que vive con cosas ocultas. No tienen paz. Se han sabido por ahí de casos, personas que se estaban casando y todo muy bien, cuando de repente llegó allá un alboroto y un escándalo allá en la puerta. ¿Y qué pasó? Eso no es de novelas, eso también pasa en la vida real. Y resulta que tenía por allá un escondido, y ese escondido apareció el día del matrimonio a hacerle un alboroto. ¡Terrible! Vivir con eso. Hay un sentido de que de persecución. Y finalmente hay un alejamiento de la vida congregacional. Ya no quieres ir a la iglesia porque sientes que los hermanos en la iglesia te van a acusar, te van a juzgar. Sientes que no eres digno de estar con ellos. Temes el juicio de la congregación. No toleras el mensaje que se proclama en la iglesia porque sabes que todo es contra quién, contra ti. Dices, no, yo no quiero. Y entonces dejas de asistir a la iglesia. No vuelves. Una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez al año, después 2 veces cada 10 años, y finalmente nunca volví. Esas son las consecuencias de no confesar un pecado. Esas son las consecuencias de vivir con cosas ocultas. Tus oraciones, si las puedes hacer, estarán todas girando alrededor de: Señor, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Y digo yo, hay momentos en que la confesión no solamente es con Dios, que es el primero, vamos a verlo más adelante, sino que también te implica las personas que has dañado, y ahí es donde tú ya no quieres hacerlo. Ahí es donde tú ya te quedas en silencio. Todos los demás que estén, no les interesa. Al fin y al cabo, mi vida es mi vida y la arreglo con Dios. Pero sientes todavía el peso de la acusación, sientes todavía ese síndrome del perseguido. Alguien me está mirando, hoy va a aparecer, alguien me va a hacer algo. El Evangelio nos da una escapatoria a eso, nos da una salida a eso, y es la confesión. Ahora mira el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese cómo comienza el salmista. Comienza primero hablando de una bienaventuranza: el que ha sido perdonado, el que no tiene engaño en su corazón. Pero él confiesa y manifiesta: yo hubo un tiempo en que sí tenía engaño en mi corazón, me quedé callado, pero mi vida fue terrible. Oye, yo no sé si tú puedes estar viviendo de esa manera. Quizás has escogido y decidido ocultar cosas en tu vida, tapar cosas, errores. Y tú piensas: yo ya le pedí perdón a Dios, pero aún así no sientes la tranquilidad ni la paz que debieras sentir. No puedes dormir ni conciliar el sueño tranquilo. Eres quizás de esas personas que anda cambiando el número de celular cada 6 meses, porque si dejas el mismo número de celular no sabes quién te puede resultar llamando, y no quieres que eso suceda. Así que cada 6 meses, y su número de celular: no, se me perdió, lo cambié, no, es que no sé qué. No sé si has vivido con cosas ocultas que nadie más sabe, pero ni siquiera has podido tú tener paz en eso. Y Dios, nuestro Señor, las conoce, y en Él ya eres perdonado, pero tú ya entiendes que si no experimentas esa paz es porque es algo, falta algo, hay algo más. Bueno, hay una necesidad de confesar el pecado. Y entonces solamente es posible quitar la culpabilidad si tú estás dispuesto a confesar a Dios y a los afectados tus pecados. Vuelvo a repetir eso porque este es el centro de todo lo que vamos a hablar esta noche. Solamente va a haber paz para ti si estás dispuesto a confesar tus pecados a Dios en primer lugar y a las personas
afectadas, solamente vas a tener paz en ese sentido. Nada más. ¿Y qué tienes que hacer? Primero tienes que entender que Dios está dispuesto a perdonarnos. Mira, hay algo importante. Dios no está buscando perfectos, sino Él está buscando personas dispuestas a rendirse ante Él. Escucha eso. Dios no está buscando perfectos, sino hombres y mujeres dispuestos a rendirse ante Él. Él no ha dicho en su palabra: el que no cometa pecado entrará en el reino de los cielos. No. Ahorita vamos a mirar acá cómo la Escritura nos muestra algunas verdades. Pero tú necesitas entender que Dios no está esperando de ti que seas perfecto, porque Él sabe que no lo eres y que no lo serás. Él sabe que nosotros nunca lo lograremos, que mientras estemos sujetos en esta carne, fallaremos. No importa si llevas 1 año, 6 meses o 50 años de cristiano, fallaremos. Y no podemos pensar que solo los pecados más grandes nos condenan al infierno. No, una simple mentira ya te condena al infierno. Eso necesitas entenderlo. Dios no está buscando perfectos. El perfeccionismo no es un reclamo de la Escritura. No. La santidad, por el contrario, que sí es a lo que nos llama la Escritura, es un camino de perfeccionamiento en el cual las caídas están previstas. Quiero que entiendas eso. La santidad es un camino de perfeccionamiento en el cual las caídas están previstas. Pero necesitas tener algunas cosas claras. Primero, evita el autoengaño. Porque nosotros no sabemos engañar a nosotros mismos. Sabemos decirnos: ¿yo he pecado? ¿Yo? No, yo ya he superado muchas cosas. Y ciertamente has avanzado tremendamente y ya no hace usted cosas escandalosas ni terribles. No lo vemos a usted por allá matando a alguien o emborrachándose. No, pues ya esta persona. Y entonces estás engañándote pensando que no tienes error. Pero quiero que miremos 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Presta atención a lo que dicen esos versículos y te vas a dar cuenta la realidad del creyente. Por eso no te puedes engañar. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escuche eso otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, la solución: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Fíjate esto que está diciendo. Juan escribió esta carta a una iglesia, a creyentes así como tú y como yo. Él no le estaba hablando a impíos. Si fuera impíos, pues fácil de entender eso. Pues sí, obvio, todos tienen pecado. No, él le está diciendo a ¿quiénes? A cristianos. A gente como tú y como yo, que lleva ya un trasegar en la vida cristiana, y les está diciendo: si usted dice que no tiene pecado, se está engañando. Si usted dice que no tiene pecado, hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Por el contrario, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos decir que no tenemos pecado. El problema es que necesitas identificarlos. Necesitas escarbar en lo profundo de tu ser hasta descubrir qué es lo que hay. Hermano, hay oraciones que tú necesitas hacer en tu vida. Señor, ¿qué es lo oculto de mí? El salmista dice: Señor, líbrame de los pecados que son ocultos, los pecados que yo no conozco, líbrame. Dice el Salmo 139 al final: prueba mi corazón y ve si hay en mí un camino de perversidad. Le está diciendo: pruébame, examíname, revísame, Dios, porque hay cosas que tú no vas a descubrir por ti mismo, sino que necesitas que la palabra de Dios, que su presencia y que su poder sea transformándote, tocándote y diciéndote: eso está mal en ti, eso está mal y eso debes corregirlo. Necesitamos entonces no engañarnos. Juan está diciendo claramente que incluso los cristianos no pueden decir que no tienen pecado. Claro, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Por eso
es ilógico y sin sentido que en la iglesia pretendamos ser santos cuando la misma Biblia lo niega. Perdón, ser perfectos cuando la misma Biblia lo niega. Somos santos porque la justicia de nuestro Señor Jesús ha sido colocada sobre nosotros. Pero perfectos, solo Él. Solo Él. Lo segundo que tú tienes que eliminar de tu vida no es solamente el autoengaño, sino evitar la autojustificación. ¿Y qué es eso de la autojustificación? Decir cosas como por el estilo, como por ejemplo, cosas por el estilo de: los demás también tienen sus pecados. Usted cuando dice eso, usted está admitiendo: yo tengo pecado, pero nadie me puede decir nada porque todos tenemos pecados. Está usando eso como una excusa. Todos somos débiles. Otra excusa: en realidad mi pecado no es tan grave. Yo he visto otros tan terribles. O pero, pues compare, ¿qué tal? Ni que fuera mucha cosa. Todo eso es una autojustificación que nosotros tenemos y solemos dar al pecado, y necesitamos confesarlo en lugar de justificarlo. Pero también necesitas evitar la demora. Fallaste hoy, arréglalo inmediatamente. No, esperemos a ver. Hay gente que piensa que con el tiempo las cosas se arreglarán sin necesidad de decir nada ni de hablar nada, sino que, no sé si le ha pasado, ¿no? Hay gente que la embarra, le dicen cosas a usted como malucas, y de repente al otro día no habló, al siguiente día tampoco habló, 3 días sin hablar, al cuarto día, ¿cómo está? Ya fue hablando un poquito, al quinto día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Al otro poquito más, al sexto día ya no es cómo está, sino ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Al octavo día ya, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Y nunca arregló nada, sino que pensó que así, ya. Y a veces así somos ¿con quién? Con Dios. Queremos no arreglar las cosas inmediatamente, sino a ver si Dios se le olvida. Es que con tantos, hay unos pecadores más graves que yo creo que a Él se le olvida lo que yo hago. Eso a veces pensamos nosotros. Inconscientemente actuamos de esa manera y eso nos lleva a demorarnos. Pero hay una necesidad de pedir, de confesar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo confiesas tú el pecado? ¿Qué hay que hacer para eso? Quiero darte algunos consejos. Son unos 4 consejos principales para que tú lo tengas presentes. Y el primero es: tú tienes que confesar primeramente las cosas ¿a quién? A Dios. Todo pecado que se comete primero ¿contra quién? Contra Dios. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? Él, cuando regresó donde su padre arrepentido, él dijo: Padre, he pecado ¿contra quién? Y ese contra el cielo no es contra las nubes, sino ¿contra quién? Contra Dios. Así que él entiende que su pecado es primero contra Dios. Alguien puede pensar: yo le dije algo mal a mi esposa o algo mal a mis hijos y pues Dios... No, es que tú pecaste contra Dios al ofender a una persona que es la imagen de Dios. Tú primero tienes que confesar tu pecado ¿contra quién? Contra Dios. Es lo primero que necesitas hacer. Y cuando estés haciendo eso, necesitas hacer una confesión honesta. ¿Qué es una confesión honesta, hermano? Específica. Evite usted orar de la siguiente manera: Señor, perdona todos mis pecados. Tú sabes qué pecado, tú los conoces, perdóname. No, porque eso al contrario lo que hace es, al contrario de ayudarle a usted, lo que hace es que su conciencia no sea, válgame la redundancia acá, consciente de lo que está haciendo, y usted empiece a pasar por alto conductas que en realidad debiera cambiar. Entonces usted debería hacer una lista de todos sus pecados, y sus oraciones se va a dar cuenta que no pueden ser de 5 minutos, sino tienen que ser oraciones de casi 2, 3, 4 horas por todos los pecados que comete. Señor, me levanté esta mañana y en lugar de saludar bien a mi esposa y a mis hijos, los miré mal, perdóname por ser tan gruñón. Así no es. Señor, cuando iba en el carro, Señor, cuando iba no sé qué, Señor, cuando llegué al colegio, Señor, cuando hice, Señor, haciendo el almuerzo me corté con ese cuchillo y le traté mal al cuchillo, pero Señor, perdóname. Y toda esa cantidad de cosas usted tiene que empezar a pedir perdón, porque es muy fácil decir: perdóname, Señor, por todo lo que hago, pero así no funciona, porque tu mente no es consciente de lo que estás haciendo. La confesión no puede ser así. La confesión necesita ser
específica. Y tampoco ore de la siguiente manera: Señor, perdóname porque es que ese cuchillo, desgraciado cuchillo, es que me cortó, Señor, tú sabes. No, usted no puede orar así, justificando lo que hizo. Señor, perdóname porque es que yo le dije a mi esposa que estaba gorda, pero es que ella me dijo antes que yo también estaba gordo, pues ahí empatamos. No, así no puede ser el asunto. Tú no puedes decir: Señor, perdóname, buscando justificación de lo que estás haciendo. Así no funciona. ¿Qué pasa en la Santa Cena? Mire, esto tan importante. La Santa Cena nos llama a nosotros, y esto es algo que es muy interesante y no debe profundizar en esto. En 1 Corintios 11 el apóstol Pablo dice, habla de la Santa Cena y dice: por tanto, pruébese cada uno, porque ninguno puede comer o beber el cuerpo de Cristo sin discernirlo, porque juicio come y bebe para sí. ¿Y qué es probarnos a nosotros mismos? Pues precisamente verificar que en nosotros no haya una conducta pecaminosa que no haya sido confesada y que no haya sido arreglada. Unos versículos más adelante dice: porque el que se juzga a sí mismo no será juzgado. Si tú aprendes a confesar tus pecados como corresponde y a arreglarlos ante Dios, el juicio de Dios no va a caer sobre ti. Eso es muy importante. Es muy importante. Necesitas ser específico, no dar justificaciones. No, primero ante Dios, sin justificaciones, una confesión honesta. Hermano, hable con Él, Dios lo conoce, Dios sabe qué es lo que usted hace. ¿Para qué se pone a adornarle los pecados? Señor, tú sabes, a veces uno usa palabras altisonantes en lugar: Señor, fui un grosero, un patán. Dígalo como es. No, usted como que siente que si lo suaviza un poquito, entonces Dios te conoce. Y dice en la Biblia: a un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo despreciará. Pero si justificas, si te engañas a ti mismo, Dios dice: este no se quiere arrepentir. Así no es. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es que la confesión también involucra a las personas agredidas. Hay que pedir perdón. Hay que confesar: perdóname por mis pecados contra ti. Y hablarle a alguien, una persona así, eso es como raro, ¿no? Perdóname porque pequé contra ti, porque uno tiene una tendencia a pensar que uno peca solamente ¿contra quién? Contra Dios. Pero en realidad, cuando ofendemos, lastimamos a otras personas, estamos pecando ¿contra quiénes? Contra ellos. Y entonces también es necesario ir y arreglar las cosas con ellos. Dice Santiago capítulo 5 en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados los unos a los otros, para que seáis sanados. Dice así la Escritura. Y esto implica que de alguna manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados entre nosotros mismos, ya no estamos hablando de Dios, sino entre nosotros mismos, hay un proceso de sanidad, de restauración de las relaciones, de restitución, que es necesario y que nos bendice y que sana nuestros corazones. Mire, esto es muy, muy fácil de entenderlo. Si a usted lo ofenden terriblemente, usted va a estar esperando que esa persona de alguna manera se acerque a usted y le diga: por favor, perdóneme, discúlpeme, no debía haberlo hecho. A usted no le basta con que le diga a alguien: pues esa persona ya le pidió perdón a Dios, usted tiene que perdonarlo. Usted dice: pues sí, yo sé, pero arregle las cosas. Usted sabe que porque somos cristianos nosotros debemos perdonar aunque la otra persona no nos pida perdón. Debemos dar un perdón. Eso es un perdón, ese es un nivel de perdón. El primero que yo tengo que hacer, que es un perdón ¿con quién? Con Dios. Yo perdono por gracia, no porque la otra persona se haya reconciliado conmigo. Pero tú siempre estarás buscando ¿qué? Que la otra persona se acerque, pues venga, busque. Porque somos así. Necesitamos. De la misma manera, tú necesitas entender que la confesión no solamente se da con Dios, sino con las personas que hemos ofendido, que hemos dañado, a las personas que de alguna manera hemos lastimado y herido con nuestros pecados. También tienes que tener en cuenta que confesar implica restituir, resarcir el daño. Y eso implica pagar lo que se dañó.
Si se puede, ¿no? Si se puede. Si no se puede, pues asegurarse que el perdón sea tan sincero y honesto que la otra persona pueda pasar por alto lo que se dañó y lo que se rompió, lo que no se pudo arreglar. Pero eso también implica la confesión. Fíjate que la confesión no solamente es Señor perdóname, sino es ir y arreglar. Recuerde Zaqueo. Zaqueo confesó su pecado, que había robado a un poco de gente, pero ¿cómo lo arregló? Vengan acá y si los he robado yo les voy a devolver ¿cuánto? 4 veces. Eso es, él confesó su pecado delante de nuestro Señor Jesús. Pero a todos los que estaban ahí, si les he defraudado, vengan que yo les devuelvo 4 veces, cuadruplicado lo que les he robado. Porque él está interesado en confesar bien su pecado, arreglarlo como corresponde. Ahora, en este punto, y creo que esto es algo que nos va a ayudar mucho, tú también debieras coger la práctica de confesar tus pecados, no a solamente al que ofendiste, sino a una persona madura en la fe, que te pueda guiar en el proceso de restaurar la relación con Dios y con las demás personas. Escucha eso. Cuando nosotros hablamos que la iglesia es una comunidad viva en donde el cuerpo de Dios se ministra, como dice Efesios capítulo 4, que nosotros estamos haciendo el ministerio para llegar a ser a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, estamos hablando de una iglesia en donde todos nosotros que nos sabemos débiles, hablamos con los que son más sabios, más inteligentes, para que nos ayuden ¿a qué? Pues a mejorar, a vivir la fe. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, hablando de los pleitos entre los cristianos, ¿por qué no ponen entre ustedes a uno que sea más sabio? Para que arbitre, haga de árbitro y ya arregle el problema. Tienen que irse a donde los impíos. Pablo está hablando de un principio. En la iglesia necesitamos tener dirección, y tú también necesitas acudir ante una persona de un nivel espiritual mayor que el tuyo y hablarle: mira, yo he pecado en esto, o mira, ora por mí que estoy en esta tentación, ¿qué hago en esta? Mire, yo la embarré, ¿qué hago en esto? Ayúdeme. También es muy importante eso. Mire, esa confesión, esa ayuda mutua sí que nos va a fortalecer. Primero rompe esa barrera de la santurronería que a veces tenemos nosotros, como si no fallamos. Claro que fallamos. Nos hace cercanos y nos hace más familiares porque nos entendemos. Oiga, todos fallamos. Unos con unas cosas, otros con otras, pero todos estamos en el mismo camino de ser como Jesús. Y en eso Dios también ha querido, aparte del poder del Espíritu Santo, usar a la iglesia. Por eso dice Santiago: confesaos vuestras ofensas. Por eso se habla de la confesión entre nosotros, de esa ayuda que necesitamos. Pero tengo que darte algunos consejos en ese sentido, porque pues es necesario algunos consejos. Primero, no hay que escuchar confesiones que no pretenden arreglar las cosas con Dios. Ojo con eso. Usted no debe escuchar una confesión de una persona que solo venga a tener un alivio de su conciencia, pero no quiere arreglar ni con Dios ni con los demás. No escuche eso. Eso no. Eso no es así. Es más, nosotros los cristianos, si nos acercamos a alguien para confesar nuestros pecados, nos sometemos al consejo que nos diga esa persona, sabiendo que si nos dice tenemos que ir a arreglar eso con tal persona, yo te voy a acompañar, vamos, arreglémoslo. Ayúdeme, pero vamos. Hay gente que quiere confesarle los pecados a usted, pero no porque quiera arreglarlos. ¿Sabe qué quiere? Es como recibir, como si fuéramos sacerdotes. Vaya, haga 15 Ave Marías y 15 Padres Nuestros y ya, tranquilo. No, nosotros no somos eso. Aquí es como dice la Biblia, arreglando. Camine, pide perdón, camine, confiesa y arregla las cosas. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las alertas? Por ejemplo, si una persona le dice: venga, le cuento, pero por favor no le cuente a nadie, ya usted diga: entonces no me cuente, porque usted no quiere arreglar las cosas. No se comprometa usted bajo ninguna circunstancia. Bueno, está bien, le prometo que yo no le voy a contar a nadie. ¿Sabe por qué? Le pueden contar pecados que afectan a otros y usted ya con ese compromiso. No. Nosotros no actuamos como el gobierno británico que le dice a Catherine Gunn:
aunque el gobierno está cometiendo un delito, usted tiene que quedarse callada porque es el gobierno. No, nosotros no. Nosotros preservamos la palabra de Dios, la verdad, la santidad. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Así que si alguien le dice, pero no le cuente a nadie, entonces no me lo cuente porque yo sí cuento. Si eso afecta a otros, yo sí cuento. Porque no me puedo quedar callado. No voy a ser cómplice de pecados ajenos. También usted tiene que tener pues cuidado con las personas que son recurrentes en sus actuaciones pecaminosas. Entonces le confesó un pecado a usted, usted lo ayudó, la persona medio arregló las cosas, pero lleva 10, 15 años en la misma cosa. Ya usted, hermano, tú no quieres arreglar las cosas con Dios porque sigues en la misma conducta. Estás jugando con lo que es y yo no puedo permitirme en eso. Esos son como alertas que nosotros podemos tener. Pero bueno, hago solamente un paréntesis en este punto y es, tú necesitas tener un discernimiento de parte de Dios. Porque hay gente que sí vivió mucho tiempo con pecados desordenados en la iglesia y uno dice, esta persona ya no cambia, hasta que llegó un día en que sí va a cambiar. El Espíritu definitivamente decidió cambiar su corazón y se acercó a usted. Entonces usted tiene que estar como muy conectado con el Espíritu para saber, ya es la hora, ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces es como tener esas cosas claras. Entonces, hermano, tú tienes una necesidad de confesar tus pecados. Primeramente, ¿con quién? Con Dios. Pero también tienes una familia que te puede escuchar. Si has pecado contra alguien, háblalo. Pídele perdón. Y mira cómo termina el Salmo. Y es básicamente la conducta constante de una persona que confiesa. Dice el Salmo, el versículo 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sabes? Una persona que está en la búsqueda de Dios y es un confesor de sus pecados y arregla las cosas, ora constantemente a Dios. No se aleja. Sigue el versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabe? Está confiado en que Dios es el que lo va a liberar a él. Dice aquí con cánticos de liberación. Qué maravilla. Pero yo creo que cuando estamos alabando a Dios, había unas canciones antiguas que cantábamos: has cambiado mi lamento en baile o en danza, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Esas son canciones de liberación, esos son cánticos de liberación. Las canciones que cantamos acá, mi esperanza está en Jesús, todos esos son cánticos que Dios está diciendo: yo estoy por ti, di a mi hijo por ti, Él es nuestra esperanza. Eso nos va a liberar, aleluya. Así que hay una esperanza. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Escucha a Dios para saber en qué no debe fallar. Dios es el que se va a encargar de llevarnos adelante. Cuando tú confiesas, empiezas a generar en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia una sensibilidad frente al pecado. Ya no pasas por alto cosas, sino: uy, esto me puedo equivocar aquí, uy, pilas acá, uy. Y Dios es el que te está guiando en el camino de la santidad. Mire lo que dice el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Nosotros no somos caballos, ni somos mulas, burros, ¿no? Dios nos ha hecho personas inteligentes, con una capacidad tremenda. Creo que no tengo que explicar más eso. Ya. No sea como un caballo, no sea como un mulo. Siga. Versículo 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Eso es lo que experimenta una persona que tiene su vida arreglada con Dios. Y volvemos al versículo 1 y 2 de ese salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque los confesó. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque confesó su pecado. Ese es. ¿Quieres ser bienaventurado? Arregla las cosas con Dios. Arregla las cosas con los que ofendiste.
Y cuando estés en un momento de dificultad, hay gente alrededor tuyo que te puede ayudar y te puede bendecir, te puede guiar. Amén. Póngase en pie, por favor. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. Aleluya. ¿Quieres ir adelante, ser bendecido? Confiesa las cosas, hallarás misericordia y serás bendecido. Amén. Yo no sé qué cosas tú tienes ocultas, no sé qué cosas tú tienes en secreto, no sé qué cosas tú has guardado. Hay gente que vive con secretos por años, cosas ocultas, terrible. Y esa gente no tiene paz, viven con angustias, se enferman. Terrible. Pero tú puedes ser libre de eso. ¿Por qué podemos confesar nuestros pecados a Dios y ser perdonados? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, solamente por ese hecho. Porque nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados. Pero Dios te está diciendo: solo arréglalos conmigo, confiésalos. Confiésalos, arréglalos conmigo. Es lo único que hay que hacer. Pero a veces somos necios, nos engañamos creyendo que ya somos perfectos. Y entonces eso va generando en nuestro corazón una callosidad que nos va haciendo cada vez más insensibles al pecado. Y entonces empezamos con una mentira y después nos volvimos mentirosos. Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Gracias porque en ti tenemos auxilio, ayuda, respuesta, Padre Celestial. Gracias. Te pido que tú hoy seas hablando al corazón de aquellos que por mucho tiempo han guardado cosas, han ocultado cosas, que tienen una apariencia, pero hay cosas ocultas en ellos. Yo te pido, Padre Celestial, que tú seas hablando a sus corazones y mostrándoles tu misericordia y tu amor, mostrándoles que en la confesión y en la humillación hay redención, hay perdón. Y todo porque mi Señor, nuestro Señor Jesús, dio su vida por nosotros. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pido, ayúdanos. Ayúdanos. Haz entender a aquel que está luchando con cosas y que no quiere abrir para que sea ayudado, para que en la iglesia le puedan sostener también. Ayúdale a entender que no está solo en ese camino y que no tiene que tener ninguna apariencia, que en realidad la única opinión que interesa es la tuya, no la de nadie más. Por favor, Señor, ayúdanos y ayuda a quien esté en esa situación. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.